Tema 3, C. Las señales de reglamentación. Hola a todos. ¿Qué tal? Hoy voy a explicar las señales de reglamentación, que se caracterizan por tener forma circular en la mayoría de los casos, y sirven para prohibir, o limitar, o bien obligar a los usuarios de la vía. Eso sí, debéis saber que si nos encontramos una señal de reglamentación junto a una de entrada a poblado, significa que esa señal de reglamentación se aplica a todo el poblado. Laura, ¿puedes salir a la pizarra a poner un ejemplo? Yo me pondré en otro lugar de la clase. Sí, por supuesto. Pues aquí podéis ver la señal de entrada a poblado y, junto a ella, una de velocidad máxima 40 km por hora. Bueno, pues en este caso, la señal de 40 km por hora se aplicará a todas las calles del poblado, incluyendo la travesía. Recordad que la travesía es el tramo de carretera que está entre la señal de entrada y fin de poblado, y que atraviesa la población. Señales de prioridad. Aquí podéis ver esta señal, llamada ceda el paso. Significa que debemos ceder el paso a los vehículos que circulen por la vía transversal. Perdón, tengo una pregunta. ¿Hay que detenerse siempre? No. Solo hay que detenerse si se acerca algún vehículo. ¿Y si hubiera que detenerse? ¿Dónde se realizaría la detención? Pues en la línea de detención si desde ella tuviéramos visibilidad. Si no tuviéramos visibilidad desde ella, no sería necesario detenerse en la línea, sino donde haya visibilidad. Esta es la señal de stop. Con esta señal hay que detenerse obligatoriamente ante la línea de detención, para ceder el paso a los vehículos que circulen por la vía transversal. Perdona, pero tengo otra pregunta. Si no hay visibilidad desde la línea, ¿sería obligatorio detenerse ante ella? Sí, hay que detenerse obligatoriamente ante la línea, aunque no tuviéramos visibilidad desde ella. En ese caso, repetiríamos la detención donde sí tengamos la visibilidad. O sea, que te detendrías 2 veces, en este caso. ¿Y si no existiera la línea de detención? ¿Dónde habría que detenerse? Pues, si no hubiera línea, nos detendremos antes de la intersección. Estas señales significan inicio y fin de una calzada con prioridad, es decir, que nuestra calzada tiene prioridad en todas las intersecciones que nos encontremos, hasta que aparezca la señal de la derecha. Estas señales se utilizan en estrechamientos. La señal de arriba nos dice que no tenemos la preferencia, y la de abajo nos dice que tenemos nosotros la prioridad. Pero me surge una duda. Si no tenemos la prioridad, ¿significa que no podemos entrar en el estrechamiento si hay algún vehículo dentro? No, en absoluto, yo no he dicho eso. Aunque no tengamos la prioridad, podemos entrar en el estrechamiento si no obligamos al vehículo que venga en sentido contrario a detenerse. Imagínate que, de frente, viniera una moto o un coche estrecho. Podéis pasar perfectamente a la vez. Entendido. Gracias. Señales de prohibición de entrada. Como veis en la pizarra, la señal de la izquierda nos prohíbe la circulación a todo tipo de vehículos en ambos sentidos, mientras que la que está a la derecha nos prohíbe la entrada a todo tipo de vehículos. Entonces, con la señal de la izquierda no hay circulación en esa calle, ni de entrada ni de salida. Y con la señal de la derecha, no se puede entrar, pero sí que pueden salir vehículos que circulen en sentido contrario. Sí, así es. Y ahora, la señal de la izquierda prohíbe la entrada a los vehículos de motor. Y la de la derecha es igual que la anterior, con la diferencia de que sí permite la entrada a las motocicletas de 2 ruedas sin sidecar. Mirad ahora. La señal de la izquierda prohíbe la entrada a las motocicletas, y la de la derecha a los ciclomotores. Estas prohíben la entrada a vehículos destinados al transporte de mercancías, es decir, camiones y furgones. Si pone alguna cifra, solo le afecta la prohibición si supera la masa máxima autorizada indicada en la señal. La señal de más a la izquierda prohíbe la entrada a los vehículos que transporten materias peligrosas. ¿Y la que está en el medio? Esa prohíbe entrar a los que lleven materias explosivas o inflamables. Y la que está más a la derecha, prohíbe la entrada a los que transporten más de 1000 litros de productos contaminantes del agua. Perfecto. Cuidado con esta señal, es difícil de aprender. Pero,
si significa prohibida la entrada a vehículos con remolque. No creo que sea tan difícil. Ya, pero... ¿sabes a qué tipo de remolques no les afecta esta señal? Pues, que yo sepa, no afecta a los remolques que tengan solo un eje, independientemente del peso que tengan. Pero... ¿te falta otro más? ¿Lo sabes? Pues la verdad es que no lo recuerdo, dímelo tú. Pues tampoco le afecta a los semirremolques, que son aquellos que van apoyados en el vehículo que les arrastra. ¿Y la cifra que hay en la silueta del remolque? ¿Qué significa? Que solo se prohíbe la entrada cuando la masa máxima del remolque supera la indicada, sin olvidar que las dos excepciones que hemos dicho antes pueden entrar siempre, pesen lo que pesen. Entendido. Estas señales, sin embargo, son muy fáciles. La que está más a la izquierda prohíbe la entrada a vehículos agrícolas de motor. La que está en el medio prohíbe la entrada a los vehículos de tracción animal. Y la que está a la derecha prohíbe a los ciclos. Sí, la verdad es que estas son muy fáciles de aprender. Y estas otras señales prohíben la entrada a carros de mano, a los peatones y a los animales de montura. Señales de restricción de paso. Laura, ¿qué significa esta señal? Prohibido pasar sin detenerse. Normalmente es debido a un control policial, aduana, peaje, etc. Correcto. Estas señales se denominan limitación de masa, y aquella, limitación de masa por eje. Lo primero, hay que tener en cuenta que estas señales afectan a cualquier vehículo, sea camión, turismo, autobús, etc. La señal que pone 5,5 toneladas significa que no pueden pasar aquellos vehículos que superen esa masa en carga. ¿Y la señal de la derecha? ¿Qué significa? Pues que no pueden entrar a esa vía los vehículos que transmitan al suelo, a través de alguno de sus ejes, una masa superior a la indicada. De acuerdo, gracias. Antes de seguir, quiero hacer una pregunta, a ver si lo sabéis. ¿A qué vehículos afecta la señal que se ve en la pizarra? Os doy unos segundos para pensar. Venga, vamos. ¿Ya lo sabéis? Yo creo que afecta solo a los camiones. Pues no, no afecta solamente a los camiones, afecta a todos los vehículos y conjuntos de vehículos, incluyendo su carga. Así que, muy mal dicho. Estudia más. Qué borde eres a veces. Fijaos en estas señales, la izquierda significa limitación de anchura, es decir, que si sobrepasamos los 2 metros de ancho, incluyendo la carga, no podríamos pasar. Y la de la derecha significa limitación de altura, en este caso, 4,2 metros, también incluida la carga. Es tan fácil, que hasta Laura lo sabría. Vale ya, que solo me he reído porque me habías parecido un poco borde, nada más. No continúes por ese camino. Otras señales de prohibición o restricción. Mirad, esta es fácil. Aquí nos obligan a mantener la separación mínima que indique la señal respecto al vehículo que va delante. Perdón, se me olvidó comentar que hay una excepción. Si vamos a adelantar, no es necesario respetar la señal. ¿Estás bien? Bueno, tengo un poco de frío en este aula, no funciona la calefacción hoy. Venga, acompañadme todos. Vamos a otro aula para que estemos más cómodos. Bueno, pues detrás de mí podéis ver la señal velocidad máxima permitida en la vía. Y lo difícil de esta señal no es saber su significado, sino saber cuándo finaliza la prohibición. Vamos a verlo. El primer caso sería cuando nos encontramos la señal fin de velocidad máxima, o bien, la que está debajo de ella, la de fin de prohibiciones. ¿Y la que está a la derecha? ¿Puedes explicar qué es lo que significa? Sí, claro. Siempre que te encuentras una señal de velocidad máxima junto a una de peligro, la velocidad máxima finaliza en cuanto termine el peligro indicado. O sea, que, en este caso, yo no puedo pasar de 60 km por hora mientras dure la curva hacia la derecha. Y cuando pase la curva, ya podré ir a más velocidad.
Muy bien, te has explicado perfectamente. Gracias. Hay quien piensa que, por el hecho de llegar a una intersección, como la que está en la pantalla, las señales de velocidad ya no hay que respetarlas al atravesar el cruce. Y eso es mentira. La señal de velocidad máxima solamente finaliza cuando se ha atravesado una intersección con prioridad sobre nuestra vía. Si os fijáis aquí, veréis que en esa intersección, nosotros no tenemos la prioridad. Hay una señal de ceda el paso, que nos dice que vamos a atravesar una vía con prioridad sobre nosotros. Así que, al salir de esa intersección, ya podemos circular a más de 40 km por hora. ¿Entendido? Sí, al menos por mi parte. Fijaos ahora en la señal que está más a la izquierda. Esa señal nos prohíbe el giro a la derecha. Pero, mucho cuidado con la señal que está en el medio. Esa nos prohíbe dos cosas. Nos prohíbe el giro a la izquierda, pero también nos prohíbe cambiar el sentido. Y por último, la que está más a la derecha, nos prohíbe solamente cambiar el sentido. Estas dos señales prohíben adelantar a los vehículos de motor que circulen por la calzada. Pero, en el caso de la señal de la derecha, prohíbe el adelantamiento a los camiones de más de 3.500 kilogramos. A los autobuses no les afecta esta señal. Perdón, tengo una pregunta. ¿No se podría adelantar a una motocicleta de 2 ruedas? Sí, con cualquiera de estas dos señales se podría adelantar a una moto, pero con la condición de no invadir el sentido contrario. Aquí veis la señal de parada y estacionamiento prohibido. Y allí la de estacionamiento prohibido. Con aquella señal se podría hacer una parada, menos de 2 minutos. Con ambas señales, la prohibición termina en la intersección más próxima. Laura, ¿puedes decirnos el significado de estas señales? La de la izquierda, prohíbe estacionar los días impares. La de la derecha, prohíbe estacionar los días pares. Bien, Laura, gracias. Muy atentos con estas señales. La que veis ahora nos prohíbe estacionar la primera quincena del mes. Cuidado, que prohíbe desde las 9 de la mañana del día 1 a las 9 de la mañana del día 16. Sí, los he dicho 16, es correcto. Y aquella nos prohíbe estacionar la segunda quincena, es decir, desde las 9 de la mañana del día 16 a las 9 de la mañana del día 1. Sí, he dicho 1, es correcto. Aquí veis la señal de estacionamiento prohibido en vado, y la de la derecha nos indica que es una zona de estacionamiento limitado. Y se deberá indicar la hora de comienzo del estacionamiento. Y esta nos prohíbe hacer señales acústicas. Perdona, una pregunta. ¿No hay alguna excepción? Sí, se podría tocar el claxon si es para evitar un accidente. Y ahora, me perdonáis, que me duele la cabeza. Os dejo con Jorge, que continuará explicando por mí. Señales de obligación. Estas 5 señales que veis en la pantalla significan todas lo mismo. Sentido obligatorio. Debemos seguir el sentido marcado por la flecha obligatoriamente. Si os encontráis alguna de estas señales, que se llaman paso obligatorio, nos señala el lado del refugio por donde debemos pasar. Esta señal nos obliga a seguir las flechas en la intersección giratoria. Estas son fáciles de aprender también. Nos dice las únicas direcciones y sentidos permitidos en la próxima intersección. Pero, eso sí, se debe tener en cuenta que, el hecho de que algunas de ellas permitan el giro, no permiten el cambio de sentido. Estas señales obligan a entrar a los usuarios a la calzada donde esté situada. En el caso de la señal de la izquierda, obliga a entrar a los automóviles, excepto motocicletas sin sidecar, que no están obligadas a entrar. Y la señal de la derecha, obliga a entrar a esa calzada a las motocicletas sin sidecar. Atentos a un detalle muy importante. Ninguna de estas señales prohíbe la entrada a los demás usuarios. La señal de la izquierda obliga a entrar a los camiones, furgones y furgonetas. Si viniera indicada alguna cifra, se entiende que la obligación solo afecta si se supera dicha cifra. La otra señal solo obliga a los vehículos de tracción animal. Eso sí, recordad de nuevo que ninguna de estas señales prohíben el paso a los demás usuarios.
Mucho cuidado con estas señales. ¿Por qué lo digo? Porque estas señales solo permiten la entrada a ellos, y prohíbe la entrada al resto de usuarios. Arriba, a la izquierda, tenéis la señal de vía reservada a ciclos o vía ciclista, a su lado la de vía reservada a ciclomotores. Debajo, a la izquierda, camino reservado a animales de montura, y a la derecha, camino reservado a peatones. Esta señal nos obliga a circular al menos a 30 km por hora. Y finalizará cuando nos encontremos una de fin de velocidad mínima, o bien, una de velocidad máxima de valor igual o inferior. Aquí nos obligan a poner cadenas, o bien otros dispositivos autorizados, en las ruedas motrices. Esta señal nos obliga a conectar la luz de cruce, al menos. La señal de la izquierda obliga a los vehículos que llevan mercancías peligrosas a entrar a esa calzada. La del medio solo obliga a los vehículos que lleven más de 1000 litros de productos contaminantes del agua. Y, por último, la señal de la derecha obliga a los que lleven mercancías explosivas o inflamables. Pero, mucho cuidado. Estas señales no prohíben el paso a los demás usuarios. Esta nos obliga a usar el cinturón de seguridad, aunque seguro que siempre vais con él. Si os encontráis esta señal, por ejemplo, en el peaje de una autopista, os indica que por esa vía o cabina solo pueden pasar los vehículos que dispongan de telepeaje para realizar el pago sin tener que detenerse. No se admite otro medio de pago. Señales de fin de prohibición o restricción. La señal de la izquierda indica el fin de todas las prohibiciones anteriores. La señal de la derecha nos indica el fin de la limitación de velocidad. Estas otras señales nos indican el fin de la prohibición de adelantamiento y, a la derecha, lo mismo, pero para los camiones. Esta señal nos dice que finaliza una zona de estacionamiento limitado. Y ya, por fin, para terminar, tenéis aquí las señales de fin de una vía reservada a ciclos y, a la derecha, la de fin de velocidad mínima. Suscríbete y comparte con tus amigos. Recuerda que podemos ayudarte para presentarte a examen teórico o para comprar tu primer coche. No lo olvides. Hasta luego.